En 1906, el fisiólogo británico Henry Dale inyectó un extracto de hipófisis a un gato preñado y observó algo inesperado. Las contracciones uterinas se intensificaron de inmediato. Le dio al compuesto el nombre de oxitocina, del griego oxis, rápido, y tocos, parto. Durante décadas, la oxitocina fue considerada exclusivamente una hormona reproductiva. Desencadenaba el parto, estimulaba la producción de leche y reforzaba el vínculo madre-hijo en los primeros minutos después del nacimiento. Era importante, sí, pero nadie imaginaba lo que realmente hacía. En la década de 1990, la investigación de Thomas Insel en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos cambió por completo la comprensión de esta molécula. Insel estudiaba dos especies de roedor prácticamente idénticas en tamaño, genética y hábitat. El topillo de pradera, que forma parejas de por vida y cuida activamente a sus crías, y el topillo de montaña, que es promiscuo y muestra escaso comportamiento de cuidado paternal. La diferencia en su neurobiología era mínima, excepto en un punto crítico: la distribución de los receptores de oxitocina en el núcleo accumbens, el centro de recompensa del cerebro. El topillo de pradera tenía una densidad de receptores de oxitocina en el sistema de recompensa significativamente mayor. El topillo de montaña, casi ninguno. La conclusión fue radical. La oxitocina no era solo una hormona reproductiva. Era el neuropéptido que convierte la conexión social en recompensa biológica. Los cerebros diseñados para el vínculo tienen más receptores de oxitocina donde importa. Y el cerebro humano tiene la densidad de receptores de oxitocina más alta, conocida entre todos los primates. La oxitocina actúa en el cerebro a través de un mecanismo que los neurocientíficos llaman facilitación social. Reduce la activación del sistema de miedo y aumenta la señalización del sistema de recompensa en el contexto de las interacciones sociales. El resultado es que el cerebro literalmente baja la guardia cuando recibe la señal de oxitocina. En la amígdala, el centro de alarma del cerebro, la oxitocina inhibe los circuitos de miedo. Específicamente, suprime la activación de la amígdala basolateral ante estímulos sociales. El resultado es concreto y medible. En presencia de oxitocina, los rostros neutros son percibidos como más amigables, las situaciones ambiguas como menos amenazantes, y la interacción social genera menos vigilancia y más apertura. No porque la persona decida bajar la guardia, porque su química cerebral le indica que es seguro hacerlo. En el núcleo accumbens, el centro de recompensa, la oxitocina amplifica la señalización de dopamina. La conexión social se vuelve neurológicamente recompensante, no metafóricamente. Literalmente, los receptores de oxitocina potencian la señal dopaminérgica, haciendo que el vínculo genuino produzca satisfacción similar a la que producen otras recompensas primarias como el alimento o el descanso. En el hipocampo, la oxitocina facilita la consolidación de memorias sociales. Los recuerdos de las personas y las experiencias compartidas con ellas se graban con mayor profundidad y permanecen más tiempo. Por eso las experiencias emocionales positivas con otras personas dejan una huella más duradera que las experiencias neutrales en solitario. El economista Paul Sack fue el primero en demostrar en humanos, en un estudio publicado en 2004, que la oxitocina aumentaba la conducta de confianza económica. En experimentos de juego de confianza, las personas con oxitocina intranasal transferían significativamente más dinero a desconocidos y aceptaban más riesgo social. La oxitocina es, literalmente, la neurobiología de la confianza. Y un abrazo de 20 segundos produce suficiente liberación para generar efectos medibles en minutos. Cuando el cortisol lleva semanas elevado, como ocurre en el estrés crónico y la soledad que analizamos en el video 37, el cerebro está en estado de hipervigilancia permanente. La amígdala amplifica amenazas, el hipocampo pierde plasticidad, el sistema inmune se desregula, el cuerpo envejece más rápido. La oxitocina actúa como un antagonista directo del cortisol,
dentro del eje HPEA, el sistema hipotálamo hipófisis adrenal, que regula la respuesta al estrés. Sue Carter, investigadora de la Universidad de Indiana y una de las mayores expertas mundiales en oxitocina, demostró que la administración de oxitocina reduce los niveles de cortisol en condiciones de estrés social. El mecanismo es directo, la oxitocina suprime la liberación de ACTH desde la hipófisis, interrumpiendo la cascada hormonal que produce cortisol. No suaviza el estrés psicológicamente, lo interrumpe biológicamente. Kerstin Uvnas Moberg, fisióloga sueca que ha estudiado la oxitocina durante más de 4 décadas, estableció que el contacto físico positivo, un abrazo, una caricia, incluso el masaje, desencadena la liberación de oxitocina a través del nervio vago y el sistema nervioso parasimpático hacia el cerebro en cuestión de segundos. La respuesta es inmediata y medible. Descenso de la presión arterial, reducción del cortisol en sangre, activación del sistema nervioso parasimpático, ralentización de la frecuencia cardíaca. Y aquí está el dato que cambia cómo piensas en esto. Un abrazo de al menos 20 segundos produce suficiente liberación de oxitocina para generar efectos medibles en los niveles de cortisol. Este es el umbral mínimo documentado en la literatura científica. Menos de 20 segundos, el efecto es marginal. Más de 20 segundos, la cascada de oxitocina se sostiene y el cortisol comienza a caer de manera estadísticamente significativa. No es romanticismo, es fisiología pura. El sistema de oxitocina no se activa de manera indiscriminada. Tiene desencadenantes específicos, todos relacionados con señales de seguridad social. Conocerlos es útil porque permite activar el sistema de manera deliberada. El contacto físico positivo es el desencadenante más potente y el mejor documentado. Abrazo sostenido, masaje, caricia, contacto piel con piel. Las fibras nerviosas C-táctiles, fibras amielínicas especializadas que recubren la piel, responden específicamente al tacto lento y suave a velocidades de 1 a 10 centímetros por segundo. Estas fibras están conectadas directamente con el sistema de oxitocina y son distintas de las fibras que detectan el tacto de localización o el dolor. La sincronía social activa la oxitocina de manera robusta. Cantar en grupo, bailar al unísono, remar sincronizados, incluso marchar al mismo paso. Los estudios de Robin Dunbar demostraron que las actividades sincronizadas en grupo producen liberaciones de oxitocina que no ocurren con las mismas actividades realizadas en solitario. La sincronía crea una señal de pertenencia al grupo, que el cerebro procesa como seguridad social. El contacto visual sostenido con alguien de confianza activa la oxitocina. No el escrutinio hostil, sino el contacto visual de reciprocidad afectiva, de escucha genuina. El estudio de Miho Nagasawa, publicado en 2015, demostró que el contacto visual mutuo entre perros y sus dueños eleva la oxitocina en ambas especies. La misma dinámica ocurre entre abuelas y nietos durante interacciones afectivas. Las conversaciones de profundidad emocional también lo activan. No el intercambio de información superficial, no el chat, no las redes sociales. Cuando una persona comparte algo genuinamente personal y la otra lo recibe con escucha atenta y sin juicio, ambas personas experimentan liberación de oxitocina. La vulnerabilidad recíproca es uno de los desencadenantes más potentes y menos comprendidos del sistema de vínculo humano. Si el video 37 estableció que las relaciones sociales predicen la longevidad cognitiva, la oxitocina es uno de los mecanismos biológicos más importantes a través de los cuales ese efecto ocurre. El vínculo social no protege el cerebro de manera abstracta o psicológica. Lo hace a través de moléculas concretas con efectos medibles en tejido, células y genes. La oxitocina tiene efectos antiinflamatorios directos. Inhibe la producción de citocinas proinflamatorias, TNF-alfa e interleucina 6, que son marcadores centrales del envejecimiento biológico acelerado y factores de riesgo establecidos para Alzheimer, enfermedad cardiovascular y depresión.
Las personas con relaciones de alta calidad a los 60 años tienen niveles sistémicos de inflamación significativamente menores que las personas aisladas de la misma edad, controlando por otras variables de salud. La oxitocina protege el corazón de manera directa. Hay receptores de oxitocina en el miocardio, el músculo cardíaco. En condiciones de estrés, la oxitocina reduce la frecuencia cardíaca, mejora la variabilidad del ritmo cardíaco y disminuye los marcadores de daño isquémico. Ruth Feldman, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, documentó que los niveles de oxitocina en parejas mayores son un predictor de salud cardiovascular 10 años después. Quizás el hallazgo más sorprendente. La oxitocina facilita la neurogénesis en el hipocampo, la generación de nuevas neuronas que el video 36 identificó como clave para la neuroplasticidad. En modelos experimentales, el bloqueo de los receptores de oxitocina reduce la neurogénesis hipocampal. La administración de oxitocina la aumenta. Esto conecta el vínculo social directamente con la plasticidad cerebral. Relacionarte genuinamente con otros no solo te hace sentir bien, literalmente genera neuronas nuevas. El sistema de oxitocina puede ser suprimido de manera crónica y cuando eso ocurre, las consecuencias van mucho más allá de sentirse solo. El trauma de apego temprano es la causa más documentada de déficit de oxitocina. Las experiencias de abandono, negligencia o abuso en la infancia afectan el número de receptores de oxitocina que el cerebro desarrolla. Los estudios sobre el apego, iniciados por John Bowlby y Mary Ainsworth y extendidos por la neurobiología moderna, muestran que los cerebros que crecieron sin un vínculo seguro tienen literalmente menos receptores de oxitocina en la amígdala y en el núcleo accumbens. La historia de vínculo que vivimos en la infancia queda inscrita en la arquitectura receptora de nuestro cerebro adulto. El estrés crónico suprime activamente la oxitocina. El cortisol y la oxitocina tienen una relación inversa. Cuando el eje HP está crónicamente activado, la producción de oxitocina disminuye. Las personas sometidas a estrés laboral severo durante años reportan menor satisfacción en sus relaciones, en parte porque la supresión neurobiológica del sistema de vínculo hace que la conexión social sea menos recompensante. La soledad crónica también suprime la oxitocina, lo que crea una trampa biológica. John Cacioppo demostró que las personas que reportan sentirse solas crónicamente tienen respuestas de oxitocina reducidas ante estímulos sociales positivos. La soledad crea un estado de hipervigilancia social que hace que los intentos de conexión sean percibidos como ambiguos o potencialmente amenazantes. El déficit de oxitocina se retroalimenta. A menos oxitocina, más difícil conectar. A menos conexión, menos oxitocina. Las consecuencias medibles del déficit crónico incluyen mayor hipersensibilidad al rechazo social, menor satisfacción en las relaciones existentes, mayor reactividad emocional ante conflictos, niveles más altos de inflamación sistémica y, a largo plazo, mayor riesgo de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo acelerado. La buena noticia biológica sobre la oxitocina es que el sistema es plástico, puede ser rehabilitado. Las intervenciones más respaldadas por evidencia científica son también las más simples y accesibles de implementar. Primera práctica: contacto físico deliberado. Mínimo 20 segundos de abrazo sostenido con alguien de confianza una vez al día. Masaje de cabeza, espalda o manos. Si vives solo, el contacto positivo con un animal de compañía produce oxitocina medible. El estudio de Odendahl de 2003 fue el primero en documentar el aumento de oxitocina en humanos durante la interacción afectiva con perros. Segunda práctica: conversaciones de profundidad emocional. No intercambio de información. Compartir algo genuinamente personal con alguien que escucha sin prisa, sin consejos no pedidos, sin minimizar. Esta dinámica de vulnerabilidad recíproca activa el sistema de vínculo de manera más sostenida que el contacto físico breve. Tercera práctica: actividades sincronizadas en grupo. Coro, clase de baile, caminata grupal, práctica religiosa, deporte de equipo.
La sincronía corporal y vocal con otros activa la oxitocina de manera que las actividades solitarias no replican. Cuarta práctica. Reducir el estrés crónico activamente, porque el cortisol suprime directamente la oxitocina. El manejo del estrés no es solo bienestar emocional, es la condición biológica necesaria para que el sistema de vínculo funcione correctamente. Quinta práctica. Contacto visual sostenido durante las conversaciones importantes. El contacto visual de reciprocidad afectiva, de escucha genuina, de presencia real, activa el sistema de oxitocina de manera significativa. Sexta práctica. Expresar gratitud de manera específica. Decirle a alguien concretamente qué valoras de su presencia en tu vida, no una gratitud genérica, sino un reconocimiento específico y sincero, produce liberación de oxitocina en ambas personas, según los estudios del grupo de Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania. La gratitud expresada no es solo una práctica psicológica, es una intervención neurobiológica.